La actividad de la clase de hoy es de profundización y lo que intentamos es hacer es reconocer algunos errores básicos de las operaciones algebraicas y operaciones entre conjuntos numéricos, pero aplicándolos obviamente a la temática que está eh, fundamentando nuestro periodo, que son las identidades trigonométricas. Entonces vamos a mirar cómo se aplican dichas propiedades en las funciones trigonométricas. Pero para eso entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Recordemos que seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente no tienen sentido si no tienen un ángulo. Recordemos que esos ángulos los podemos llamar con letras como lo queramos. Entonces, X puede ser Y, puede ser alfa, puede ser beta, puede ser teta, o puede ser simplemente A. Siempre deben tener entonces, estas funciones deben estar acompañadas de un ángulo y ese ángulo está representando ya sea una letra griega o por una letra de nuestro abecedario convencional. Ahora, para las funciones trigonométricas, cuando están elevadas a un exponente, por ejemplo, seno de x al cuadrado, esta forma de expresarlas no es la convencional. La forma adecuada de expresar un seno al cuadrado es poner sen, el 2 en la mitad entre la última letra y el ángulo. Este sen al cuadrado es lo mismo que tenerlo elevado al cuadrado y eso va a funcionar para cualquier exponente. Entonces, si yo quiero hablar de tangente de alfa a la 100, es lo mismo que tener tangente a la 100 de alfa. Esta es la forma de notar un exponente en una función trigonométrica. Ahora, al momento de operar con funciones trigonométricas es fundamental tener en cuenta que ellas funcionan como si fueran variables o incógnitas, debido a que pues, en su interior, en el ángulo, está la incógnita. Por lo tanto, si yo quiero sumar 2 cosecante de teta más 3 cosecante de teta, es lo mismo que tener 2 más 3 igual a 5 cosecante de teta. Entonces, como si esto fuera una x, porque recordemos que cuando tenemos 2x más 3x nos da 5x. Entonces, las funciones trigonométricas se van a comportar como si fueran entonces variables. Ahora, funciona tanto para la multiplicación, para la resta y para la división. Por ejemplo, si tenemos secante de beta menos 8 secante de beta, esto sería entonces el restar 1, porque aunque no lo veamos, el 1 está presente, entonces es restar 1 menos 8, que me da menos 7 secante de beta. Todo esto es fundamental tenerlo en cuenta y funciona para cualquier función trigonométrica. Tangente de alfa a la 3 más 8 tangente de alfa a la 3. Entonces, como esto sería la misma variable, entonces simplemente sumo los coeficientes que me daría 13 tangente de alfa a la 3. Recordemos que estuviéramos haciendo como términos semejantes. Por lo tanto, si yo tengo 2 más tangente de alfa, 2 por tangente de alfa más 5 tangente de alfa al cuadrado, esta operación se tendría que dejar exactamente igual porque esta variable es diferente a esta y yo no puedo sumar términos que no sean semejantes. Entonces, eso es lo fundamental para tener en cuenta.